Hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con una breve clase de repaso donde vamos a resolver dos ejercicios que corresponden a los temas abordados en la unidad número 5. ¿Sí? Mi nombre es María Belén, para los que no están familiarizados todavía con mi imagen. Me acompaña también Eugenia. Euge, saludalos, así te identifican. Hola, ¿qué tal? Acá Muy estoy. bien. Vamos a ver entonces ahora, como les decía, enunciados de dos ejercicios y cómo debemos abordarlos para dar respuesta con lo aprendido en esta unidad. Bien, el primer ejercicio que elegimos es de un examen que se ha tomado, ya sea o para alumnos libres o un regularizador, la verdad que no recuerdo bien de cuál lo saqué, pero decía esto, decía la concentración media de dióxido de carbono en el aire a cierta altura es habitualmente de 355 partes por millón. Se sospecha que esta concentración es mayor en la capa de aire más próxima a la superficie. Para contrastar esa hipótesis, se analizó en el aire 20 puntos elegidos aleatoriamente a una misma altura cerca del suelo, obteniéndose una media de 490 partes por millón y una desviación estándar de 180 partes por millón. Fíjense que este enunciado quizás no tiene una forma tan tradicional a los ejercicios que vimos en esta unidad número 5, pero es justamente porque las primeras preguntas que se hacen sobre este ejercicio son para responder con una prueba de hipótesis. ¿Sí? Vieron que yo les comenté, tanto los videos como lo que quedó escrito en el apunte, que las dos grandes ramas de la inferencia estadística son la prueba de hipótesis y la estimación de parámetros. En este caso, el ítem A, por ejemplo, dice, suponiendo normalidad de las mediciones, nos pregunta si proporcionan estos datos evidencia suficiente de que la concentración promedio de dióxido de carbono es mayor cerca del suelo. Y nos dice que tenemos que trabajar con determinadas características para resolver la prueba. Justamente esto es lo que viene en la próxima unidad, ¿no? Con este ejercicio, con esta noción de que se sabía que la concentración tenía un determinado promedio, pero hay una sospecha de que ese promedio en realidad es mayor cuando estamos en una altura determinada de la capa de aire, ¿sí? Entonces, habría que probar esa idea, esa noción de si es mayor o no lo es, de acuerdo a los datos que tenemos en la muestra de los 20 puntos. El ítem A refiere a eso, el ítem B también está relacionado con la unidad número 6, con la prueba de hipótesis que tienen que hacer en el ítem A, ¿sí? Que nos pide que representemos en el gráfico la distribución de la estadística base, que es justamente con la cual vamos a llevar adelante la prueba de hipótesis. Bien, ahora sí me voy al ítem C, que es aquel que nos va a interesar a nosotros. ¿Sí? Nos pide que estimemos con un intervalo de confianza del 95% la concentración promedio de dióxido de carbono del aire cerca del suelo. Y nos pide que hagamos una conclusión en palabras del problema e indicando la precisión que se logró con la estimación. Esto es algo muy habitual, en la práctica suele pasar de que uno lleve adelante, por ejemplo, una prueba de hipótesis. Imaginémonos que podría ocurrir que con este valor observado de promedio de 490, si el verdadero valor tendría que ser 355 y la sospecha es que es más alto, es posible que rechacemos esa hipótesis. No me quiero poner a hablar tanto de la unidad número 6, pero puede pasar de que esa noción de que era 355 el verdadero valor de la concentración promedio no sea cierta, que sea más alta. Entonces, cuando rechazamos esa hipótesis o cuando nos quedamos con la idea de que es más alta, puede que naturalmente surja la pregunta, bueno, ¿y cuánto vale ese promedio, no? Porque es como que lo próximo que nos gustaría saber, más allá de decir, bueno, no, es más grande que 355, es decir, algo de información acerca de ese valor del parámetro que no conocemos, ¿sí? Entonces es muy tradicional que después de conducir una prueba de hipótesis, sobre todo si se hace el rechazo de esa prueba, tengamos que hacer una estimación, ¿sí?, de ese parámetro que nos quedó ahí, algo de información inconclusa para conocer. En este caso nos pide que hagamos la estimación por intervalo de confianza específicamente del 95% para ese valor de parámetro que nos interesa, que es la concentración promedio. Entonces, me dejo de hablar, vamos a empezar a escribir un poco. En este caso, el parámetro θ con el que vamos a trabajar va a ser mu de x, ¿sí? Donde x ya habíamos definido que es
la concentración del carbono en el aire, en esa altura de aire. Bien, el estimador, este era el primer paso, definir cuál es el parámetro que queremos estimar. El segundo paso era buscar un buen estimador para ese parámetro. ¿Se acuerdan? Un buen estimador era un estimador que sea insesgado y consistente para el parámetro que nos interesa. Y estuvimos estudiando, a partir de las distribuciones muestrales que conocemos, que ese buen estimador del parámetro es la media aritmética. El tercer paso para construir el intervalo era establecernos el grado de confianza, ¿sí? Decir, bueno, ¿cuánto va a valer 1 menos alfa? En este caso nos pide que trabajemos con una confianza del 95%, así que vale 0,95. Bien, tenemos más o menos todo lo que necesitamos para la construcción del intervalo, la deducción teórica. Ustedes la tienen tanto en los apuntes como en las diapositivas, pero lo que debemos hacer ahora, si quieren para trabajar de una manera rápida, es buscar en nuestra lista de fórmulas cómo se hace la estimación de parámetros para ese parámetro que nos interesa, que es el parámetro mu, en esta situación. ¿Sí? Fíjense, cuando miro el contexto para la estimación del parámetro mu, tengo dos alternativas de intervalos de confianza que puedo utilizar. Uno que es x media más menos un valor de z, ¿sí? De una tabla normal estándar, un percentil determinado, por sigma sobre raíz de n, y otro que es x media más menos un valor de tabla de t de student, ¿sí? Con unos determinados grados de libertad y un determinado percentil, multiplicado eso por el desvío muestral dividido la raíz de n. Entonces, naturalmente, lo primero que me voy a tener que preguntar es, ¿cuál de los dos tengo que usar, no? Para eso, volvamos un minuto a la información que tenemos del ejercicio. ¿Qué pasa? Si yo tengo información acerca de cuánto vale la variancia poblacional, es decir, si estoy trabajando en un contexto con variancia poblacional conocida, entonces voy a usar la primer forma que vimos ahí en los intervalos de confianza. Si no tengo esa información y voy a tener que usar los datos de la muestra para estimar ese valor, entonces voy a tener que trabajar con el segundo intervalo que se proponía en esa lista de fórmulas, ¿sí? Nosotros en la teoría los dimos por separado, es toda la deducción en el caso de variancia conocida, la deducción en el caso de variancia desconocida. En la práctica, más allá de esos pasos de deducción, lo que importa es, bueno, me voy al problema y me fijo si conozco o no conozco la información del parámetro. Entonces, fíjense, tenemos información acerca de lo que se conoce para una determinada altura, que era 355 partes por millón, y después tenemos la sospecha, que eso les comenté que era para resolver a través de una prueba de hipótesis, y nos dice, se analizó en el aire 20 puntos elegidos aleatoriamente a una misma altura, como para que sea algo uniforme, obteniéndose una media de 490 partes por millón y una desviación estándar de 180 partes por millón. ¿Qué les parece? A ver si son valientes y me responden. Esa información que tenemos de esa desviación estándar, ¿será información acerca de cuánto vale ese desvío estándar en la población o cuánto vale ese desvío estándar en la muestra? Aunque sea en el chat no se ve después en el video grabado. Nadie. Ay, Dios mío. A ver. No hay ningún No, valiente. parece que no, pero volvamos a leer la idea. Dice, se analizó en el aire 20 puntos, o sea, se analizó una muestra de tamaño 20, obteniéndose una media de tal valor y una desviación estándar de tal valor. Como están los datos presentados en el enunciado de este ejercicio, estos valores que estamos mencionando son valores que corresponden a los datos de la muestra, esas 20 observaciones que se tomaron, ¿sí? Por lo cual, tenemos en esta situación, en este contexto, solamente el desvío estándar muestral. No tenemos absolutamente nada de información respecto del desvío estándar que corresponde para la población. Así que, dado que tenemos el sigma desconocido, vamos a usar de estas dos la segunda expresión, ¿sí? X media más menos el valor de t de student, ¿sí? Por S sobre raíz de n. Y esto lo podemos usar, antes que me olvide, ¿sí? Porque en algún momento en el ítem A, eso porque se va a arrastrar, digamos, desde el ítem A,
nos dice que podemos suponer que la variable aleatoria con la que trabajamos es normal. Entonces, tenemos una variable x, no quiere abrirse, ahí está, que se distribuye normalmente con un determinado promedio, mu de x, uy, qué feo, que no conocemos, y una determinada variabilidad que no conocemos y que queremos estimar, el mu, y una determinada variabilidad, sigma de x, donde ese sigma de x es desconocido. Entonces, como los datos, como nuestra variable tenía distribución normal, la media para una muestra que es lo que poseemos, una muestra de tamaño 20, también tendría distribución normal, pero cuando teníamos el sigma desconocido, recuerden, tenemos que trabajar con la estadística base, que va a ser x media menos mu de x, todo esto dividido s sobre raíz de n, ¿sí? Este va a ser esa variable i, no estadística base, ya me estoy mezclando con la otra unidad, ¿cómo se llama? ¿Sí? Esa variable i que definíamos en el cuarto paso, va a ser entonces x media menos mu de x dividido s sobre raíz de n. Y esto tiene distribución conocida y este de student con n menos 1 grados de libertad. De ahí nace la expresión que tenemos para el intervalo, ¿sí? Que como ustedes seguro ya miraron los videos de la práctica, habrán dicho, bueno, establecemos entonces la forma del intervalo aleatorio. La forma del intervalo aleatorio es la que está en la lista de fórmulas, es x medias más o menos el valor de t con n menos 1 grados de libertad, que acumule 1 menos alfa sobre 2, multiplicado por s sobre raíz de n. A partir de esto vamos a construir nuestro intervalo observado. Ese intervalo observado va a ser el que obtenemos con la información de nuestra muestra. En nuestra muestra de tamaño n, voy a hacer acá un cartelito al costado para tener la información a la vista. Teníamos un n, más grueso, un n de tamaño 20, dijimos, donde se obtuvo un valor promedio y un desvío estándar, que yo ya me olvidé los números, pero era 490, vuelvo al enunciado. Acá creo que no les puedo señalar, pero 490 partes por millón, no, ya hice lío. Ahí va, 490 partes por millón y 180 partes por millón el desvío. Volvamos al aula, por favor. Esto de dar clase así, 490 y 180. Bien. Y habíamos dicho el 1 menos alfa, si lo tenemos a la vista, queríamos 0,95. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el intervalo observado? Bien, vamos a reemplazar con los números. 490, acá está más o menos esto, 490 más menos el valor de t con n-1, 19 grados de libertad, y que acumule 1 menos alfa sobre 2. Esto, un detalle, un segundo nos vamos a tomar para pensarlo. Fíjense, si 1 menos alfa es 0,95, entonces alfa es 0,05. La mitad de alfa es 0,025 y 1 menos alfa sobre 2 es 0,975, ¿sí? Después empiezan a ser como números que tradicionalmente usamos todo el tiempo, pero las primeras veces cuesta pensar rápido por qué es el valor de tabla que acumula 0,975, ¿sí? Es justamente porque repartíamos o mejor dicho, más que repartíamos, concentrábamos la probabilidad de 1 menos alfa en el centro de la distribución y repartíamos el alfa en las dos colitas. Así que es el que acumula 0,975. Y a esto lo multiplicábamos por el desvío estándar, que vale 180, dividido la raíz del tamaño de muestra, que era 20. Muy bien.
creo que ya tenemos todo. Lo que nos faltaría ahora para poder terminar este cálculo es cuánto vale ese valor de tabla, ¿sí? Cuánto vale una T con 19 grados de libertad que acumula 0,975. Bien, para eso, por supuesto, nos vamos a ir a buscar la tabla de la distribución T de Student, ¿sí? Que la tienen acá muy bien, ya veo la respuesta en la listita acá. Las tablas, por las dudas, si alguien las estaba buscando y no las encuentra, las cambiamos de lugar, las pusimos al principio en la sección de otros materiales de interés, porque como se usan en varias unidades, nos parecía más cómodo que dejarlo en la unidad 4. La semana pasada estaban en la unidad 4 y esta semana las movimos, por las dudas, porque a lo mejor alguien no las veía. Muy bien, me vuelvo acá entonces, tabla de la distribución T, a ver si puedo lograr que se vea todo lo que necesito, sí. Entonces, me tenía que cruzar en la fila de los 19 grados de libertad con la columna del valor de T que acumula 0,975, ¿sí? Están todos puestos sin el 0, 0 es .975, significa eso. Como muy bien, por ahí ya lo leí que dijeron, vale 2,09. Así que vamos a reemplazar en la expresión del intervalo observado y nos queda, esto va a ser 490 más menos 2,09 por 180 dividido la raíz de 20. A partir de esta expresión del intervalo observado, vamos a poder calcular el límite inferior y el límite superior de nuestro intervalo de confianza, ¿sí? Para eso vamos a hacer 490 menos 2,09 por 180 sobre raíz de 20, y si tengo bien acá el machete, eso nos da 405,75, bueno, podemos dejar redondeado ahí, 405,75, y para el límite superior hacemos 490 más toda la otra expresión, y eso nos da un resultado de 574,24, bueno, 24, 26, pueden redondear a los decimales que más les guste. Estas medidas eran en partes por millón, así que cuando hagamos la interpretación de nuestro intervalo de confianza lo vamos a mencionar con la unidad de medida que corresponde para esta noción, esta medición que estamos haciendo. Voy a hacer esto, que a mí personalmente me parece interesante que lo puedan ver todo por escrito. No está muy prolijo, pero al menos queda toda la noción de lo que estuvimos pensando en el recorrido de la resolución del ejercicio. Y quedaría entonces enunciar la conclusión del problema, ¿sí? Para dar por terminado lo que es la estimación por intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo diríamos para este problema que teníamos? Era la concentración media de dióxido de carbono en el aire a una determinada altura cerca del suelo. Ya me había olvidado todos los detalles. Entonces, diríamos que se estima con una confianza del 95% que la concentración media de dióxido de carbono en el aire a una altura cercana al suelo está cubierta por el intervalo 405,75 partes por millón, 574,24 partes por millón. Más o menos estoy siendo clara con la interpretación del intervalo, ustedes me dirán. Sí, si mi letra se ve fea, imagínense que si tengo que escribir todo lo que acabo de decir, se va a ver horrible. Perdón, interrumpí a quien había hablado. Sí, profesor. Buenísimo. Así que ahí tenemos el cálculo del intervalo de confianza por completo. Pero el ejercicio pedía algo más. Nos decía que además de calcular el intervalo de confianza del 95%, vemos una medida de la precisión de la estimación que estábamos haciendo. Esa medida de precisión, qué feo que captó, esa medida de precisión la medíamos para estos intervalos de confianza a través del margen de error, ¿sí? A través del D, que estaba muy chiquitito.
que nos medía la semiamplitud del intervalo calculado. ¿Sí? En estos casos podríamos resolverlo de dos maneras. Viendo cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior del intervalo, ¿sí? Si yo quiero diferencia entre el límite superior y el límite inferior, 574, no, perdón, ¿no? Voy a hacer un poquito más de zoom porque capta mal muy chiquito el tamaño. A ver si ahí va mejor. 574,24 menos 405,70 del intervalo que calculé, y eso lo divido por 2, y así tengo la semi-amplitud. Esa es una estrategia que muchas veces puede ser necesaria porque no tengo todos los pasos de cómo se pensó el intervalo, sino que tengo directamente el intervalo. Entonces, si quiero saber la precisión, agarro el límite superior, le resto el límite inferior, eso me da el ancho, dividido 2, tengo la semiamplitud. La otra estrategia, que es la que solemos usar cuando somos nosotros quien construimos el intervalo de confianza, es calcular cuánto es esa medida que le sumamos y le restamos a el valor de la media, ¿sí? Este t, en este caso con 19 grados de libertad, que acumula 0, el valor de s sobre raíz de n, ¿sí? Reemplacemos esto por los valorcitos y ya vamos a tener la medida de precisión que estamos buscando. El valor de d, este era 2,09 por 180 dividido raíz de 20, por lo cual la precisión de la estimación que se consiguió es igual a 84,2425, bueno, aproximadamente 84,24, ¿sí? Y esto está en la misma unidad de medida de la variable original, es precisión en cuanto a las magnitudes que toma esta variable, así que es 84,24 partes por millón, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? Ya sea con la interpretación, con los cálculos, con lo que ustedes deseen, que volvamos a repasar sobre este ejercicio, porque acá terminaría ese ítem de este ejercicio. No sé, Profe, sí, decime, Amparo. para el cálculo de la opción es indistinto. Podemos usar cualquier opción escolar, pero siempre es más preciso que usemos si conocemos el camino la opción. Ay, perdón que se me cortó un par de veces y no terminé de entender bien la pregunta. Vos me preguntás si puedo usar... O sea, si podemos usar para el cálculo la precisión, Sí, cualquiera de las dos formas, sí. pero siempre es más conveniente usar la segunda cuando conozco el camino. Sí, en realidad el usar la segunda es por ahí la más tradicional por una cuestión de que como uno construyó el intervalo, bueno, ya sabe que el margen de error es esa magnitud que se le suma y se le resta, ¿sí? Esa semiamplitud coincide con eso. Pero cualquiera de los dos debería dar el mismo igual. resultado. Exacto. Bien. Así que el cálculo de la precisión lo pueden hacer de cualquier donde se nos informe directamente el intervalo y tengamos que decir cuánto vale la precisión. No conociéramos tanto detalle. Sí nos informan en un paper, por ejemplo, cuánto vale el intervalo de confianza. Es re tradicional que en el paper esté directamente el intervalo y no tengamos mucho más información respecto de los datos de la muestra. Entonces, de esa manera, con los límites del intervalo, hay una forma de calcular cuánto vale la precisión. Así Gracias. que, no, de nada, cualquiera de las dos es correcta. Bien, no sé si queda alguna duda más, esperen que lo pongo otra vez así para que se vea todo. Lo hermoso que escribo con la pantalla, Dios mío, que termine esto pronto. ¿No? ¿Ninguna otra duda? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Pasamos al próximo? Resolvemos rapidito el otro ejercicio que estaba propuesto, que es otro intervalo de confianza para otro parámetro, en otro contexto. Muy bien, vamos a limpiar acá.
Y veamos al ejercicio número 2. El ejercicio 2 nos dice que en un estudio se desea comprobar la influencia del tabaco sobre la hipertensión en mujeres. Entonces se eligieron al azar 189 mujeres que se clasificaron según si fuman o no fuman y según fueran hipertensas o no. Y nos da una tablita donde tenemos la información de mujeres en la clasificación que hacíamos. Fíjense que el primer ítem dice, estime la probabilidad de que al elegir al azar una mujer de la población de la cual se extrajo la muestra no fume. Después nos pide que estimemos la probabilidad de que al elegir al azar una muestra de la población de la cual se extrajo la muestra, siendo fumadora sea hipertensa, y por último, que no fume o padezca hipertensión. Como seguramente ya se están dando cuenta, este ítem se resuelve con los contenidos que aprendimos en la unidad número 2, ¿sí? Cuando vimos cálculos de probabilidades, hacíamos ejercicios donde teníamos una tablita con información cruzada de dos variables, ¿sí? Donde evaluábamos si se presentaba o no se presentaba cada una de estas características, y hacíamos las estimaciones. La primera es una estimación de una probabilidad marginal, ¿sí? ¿Cómo la calcularíamos? La probabilidad de que no fume es 115 mujeres de las 189, así que de esa manera, con el margen de la tabla, calculábamos la probabilidad. Después que siendo fumadora sea hipertensa, sería una probabilidad condicional. Estoy repasando, aprovechando el contexto, ¿sí? Entonces, dentro del subgrupo de mujeres que son fumadoras, ¿sí? Que son 74, calculamos la probabilidad de que sea hipertensa, es decir, 11 de las 74 que fumaban. Y después que no fume o padezca hipertensión sería la probabilidad de la unión de dos sucesos. Fumar, ¿sí? Esas 74 mujeres que tienen la característica, padecer hipertensión, son 24 mujeres que tienen la característica también, pero había que restar, ¿se acuerdan? La probabilidad de la intersección para aplicar la regla de la suma. No me detengo a escribir eso, pero quiero que noten que este es un ejercicio tradicional de la unidad número 2, donde en el ítem B le agregamos una estimación por intervalo de confianza, ¿sí? Este es un ejercicio de un regularizador, si no me equivoco. Entonces, una persona que tenía que rendir toda la materia, desde la unidad 1 hasta la 9, podría tener un ejercicio de este estilo, donde tenga que primero hacer un cálculo de probabilidades a través de lo aprendido en la unidad número 2, y después una estimación por intervalo de confianza, ¿sí? Con lo que aprendimos en esta unidad número 5. Incluso, fíjense que después sigue el ejercicio con una prueba de hipótesis, ¿sí? En el ítem C y en el ítem D hay que dar respuesta a si se puede concluir que la probabilidad de mujeres hipertensas es mayor en el grupo de las fumadoras que en las que no fuman. En este caso, la prueba de hipótesis que hay que llevar adelante es una prueba de hipótesis donde se comparan dos poblaciones. Eso viene recién en el capítulo número 7. La unidad 7 es la que vemos la comparación de dos poblaciones, así que, o de dos grupos, por así decir. Y ahí vamos a hacer pruebas de hipótesis que nos permitan dar respuestas a preguntas como la del ítem C. Bueno, y el ítem D está relacionado respecto de qué supuestos tiene el ítem, en la prueba de hipótesis que se hace en el ítem C. Me voy entonces a hacer lo que nos pide el ítem el B, que es el de estimación por intervalo de confianza. Nos dice que hagamos una estimación por intervalo de confianza del 90% para la proporción de mujeres hipertensas en la población de fumadoras. Ese ya lo mencioné hace un ratito, pero lo volvemos a repasar. Es dentro del subgrupo de mujeres que fuman, que son 74, ¿cuál es la proporción de mujeres hipertensas? O sea que son, en este caso, para la estimación, para dar el valor puntual, 11 de las 74, ¿sí? Así que acá empezamos a escribir un poquito lo que tenemos como información. Tenemos un parámetro, esperen que voy a chequear esto del Zoom, que si no después me queda chiquitito. Un parámetro θ a estimar, que va a ser una proporción poblacional o probabilidad determinada, que es justamente la probabilidad de que la mujer sea hipertensa, dado que es fumadora. Ese es nuestro parámetro de interés. Una probabilidad particularmente condicional. Sí. Fíjate que te quedó el sombrerito en el Raro, sí. En realidad se me dibujó una línea que no debía.
Eso por cómo capta el lapicito este óptico. Gracias, Euge, que no me había dado cuenta. Bien, tenemos ahí nuestro parámetro de interés. Ahora vamos a pensar cuál sería un buen estimador de ese parámetro. ¿Cómo lo vamos a estimar? Con una frecuencia relativa. Específicamente la frecuencia relativa de ese mismo suceso, que la mujer sea hipertensa, dado que es una persona fumadora. Entonces, esa estimación, si quieren podemos volver a mirar los datos de la tablita, dijimos es 11 de las 74 mujeres que están en el subgrupo de fumadoras, ¿sí? Así que ya tenemos ahí el dato de la muestra. Bueno, no, acá, para seguir un poco la lógica como lo escribí antes, lo vamos a hacer acá al costadito. Tengo la muestra de 189 mujeres, donde el subgrupo trabajo con 11 y la frecuencia relativa, trabajo con 74, perdón, en el subgrupo, y la frecuencia relativa dijimos es 11 sobre 74, la estimación de esa probabilidad. Esto nos da como resultado, yo lo tengo por acá. 0,15, pero Claro, 0,1486, 0,15. Sí, eso lo pueden redondear ustedes como deseen. Si quieren, también pueden trabajar con la fracción y después dejar recién al final cuánto da el resultado de la frecuencia relativa. Eso es a gusto y organización de cada uno. Muy bien. Tenemos entonces, primer paso era el definir el parámetro estimar, segundo paso, un buen trabajar, y en este caso se nos pide que hagamos la estimación con un 90% de confianza. Cuarto paso, que era el de establecer esa variable i, cuya distribución conozcamos, etc. Para eso necesitamos, en este caso que es una frecuencia relativa, trabajar con una muestra grande. Toda la justificación teórica era porque, para conocer la distribución de la frecuencia relativa en la distribución muestral, ¿sí? La distribución en el muestreo, requeríamos usar algo que se llama teorema central del límite. Entonces esto va a ser normal con un promedio P y una variabilidad que es la raíz de P por Q sobre N. ¿Sí? Esas serían las justificaciones más teóricas que tenemos que tener en cuenta. Para la aplicación directa del intervalo de confianza, más allá de eso, vamos a venir a nuestra lista de fórmulas. Me nace explicar la teoría, no sé por qué, porque no doy clases, debe ser por eso. Pero vamos a venir a la listita de fórmulas y vamos a ver entonces, dentro del subgrupo de indicaciones para estimación de parámetros, cómo se estima, o cómo es la forma del intervalo con la que se estima al parámetro P. Fíjense que es H más menos el valor de Z que acumula una determinada probabilidad que está relacionada con el nivel de confianza que queremos en la estimación, por la raíz cuadrada de H por 1 menos H sobre N. ¿Sí? Esa sería entonces la expresión del intervalo aleatorio y vamos a ver cómo nos queda con la información muestral el intervalo observado. Así que vamos a corrernos un poquito. La forma del intervalo aleatorio. Pero es H más menos el valor de Z que acumule 1 menos alfa sobre 2 por raíz de H por 1 menos H menos acá sobre N. ¿Se entiende nada lo que son H y lo que son N? Vamos una vez más. H, pero capte bien. H por 1, no sé por qué pasa eso al menos para el otro lado. 1 menos H sobre N. ¿Sí? En este caso, ese N que necesitamos es la del subgrupo de mujeres, ¿no? No va a ser el 189 mujeres que teníamos originalmente, sino que va a ser las 74 mujeres sobre la cual calculamos la probabilidad. Bien. Estamos en condiciones, creo, ya, de pasar a hacer el intervalo observado. Para el intervalo observado tenemos...
No sé por qué hace eso que capta para atrás lo que estoy escribiendo. El valor de H, que vamos a redondearlo si quieren, en 0,1487 creo que dije. Ya me olvidé lo que había escrito, sí. 86. Más menos. El valor de Z, que acumule 1 menos alfa sobre 2, como la confianza con la que queremos trabajar es de 0,90, entonces va a ser el valor de Z que acumule 0,95. Y esto lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de H, 0,1486, ¿sí? Por 1 menos H, que sería 0,85314. Y esto dividido el tamaño de este subgrupo de la muestra, que es 74. Creo que ahí estamos con toda la información. Nos faltaría entonces ver cuál es este valorcito de tabla de la distribución normal estándar que acumula 0,95. Para eso, vuelvo una vez más acá a las tablas de la distribución, ¿sí? Que estaban publicadas en el transparente. ¿Cómo buscar ese valor? Podemos usar dos alternativas. Una es encontrar en el cuerpo de la tabla la probabilidad que estamos buscando, 0,95, y luego buscar en los márgenes cuál es el número que tiene esa probabilidad, o particularmente, como es uno de los tradicionales que se usan todo el tiempo, tenemos abajo de la tabla de la distribución normal estándar, cuáles son los valores de Z que acumulan determinadas probabilidades bastante tradicionales de usar. En este caso queríamos la que acumula 0,95 y ese valor es 1,645. Si lo hubieran hecho del otro modo que les decía yo, se hubieran quedado con 1,64 o con 1,65 porque están los dos a la misma distancia. Así que eso, para que tengan en cuenta que ese valor 1,645 específicamente no lo iban a encontrar con la herramienta. Bien, entonces tenemos 0, siempre hago lo mismo, 0,1486 más menos 1,645, y esto lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 0,1486 por 0,8514 dividido 74. Muy bien. Ese resultadito ya nos permite a nosotros hacer los cálculos y tener el límite inferior y el límite superior de nuestro intervalo de confianza, ¿sí? Hacemos el valor de H menos esa cantidad, 1,645 por la raíz cuadrada de toda esa variabilidad, y nos queda que el límite inferior es 0,0806, redondeando también en 4 decimales, ¿sí? Puede haber alguna diferencia de redondeo con ustedes, ¿sí? Yo lo estoy haciendo con la calculadora en la compu y por ahí esos numeritos no estoy haciendo ningún redondeo, entonces esos numeritos pues que sean en algún último decimal un poquito diferente a los que ustedes obtengan a mano. Y por otro lado, para el límite superior hago H más toda esa cantidad, esa misma cantidad, y me da 0,2167 también redondeando en 4 decimales. Así que básicamente estaríamos respondiendo para darle una conclusión a este intervalo de confianza, que como les mencionamos es el último paso que tiene que estar siempre, siempre cuando se hace una estimación, ¿sí? De este estilo, que es la interpretación del resultado, porque esto depende de la muestra que se obtuvo, de la confianza con la que se trabajó. Si yo cambiara la confianza me daría otro intervalo, entonces es súper, súper importante que esté la conclusión cada vez que presentan un intervalo, ¿sí? Así que voy a decir que se estima con un 90% de confianza que la proporción de mujeres hipertensas entre las fumadoras está cubierta por el intervalo 0,0806, 0,2167. ¿Sí? Estoy hablando en términos de proporciones. Puede ser que alguien quiera dar este tipo de información en una medida equivalente, que sería a través de porcentajes. Entonces podríamos decir que el porcentaje de mujeres, se estima que el porcentaje de mujeres que son hipertensas dentro del grupo de las fumadoras está cubierto por el intervalo
8,06%, 21,67%. ¿Sí? Ahí sería una forma distinta de presentar esta interpretación, que a veces estamos más acostumbrados en nuestra jerga de hablar en porcentajes y no tanto en proporciones. Muestro para todos lo que quedó acá, este cocoliche hermoso que hice de escritura. Espero que se entienda. Me dicen si hay alguna duda, si quedó algo pendiente o algo que no haya dicho o que haya dicho de un modo que no se terminó de entender. Nadie se anima a hablar. En este caso, En el chat sí. no. No, digo que en el chat no hay consulta. Bárbaro. No, iba a decir que en este caso el ejercicio, por lo menos en lo que es la parte de estimación, terminaba ahí, no pide ni precisión, ni ningún tipo de detalle extra respecto de lo que se consigue en la estimación. ¿Listo? Estamos con esta presentación de 2 ejercicios. ¿Les resultó interesante, chicos? Sí, profe, se entendió todo. Gracias. Sí, profe, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por conectarse. Vamos a cortar.